Fíjense que lo primero que quiero resaltar aquí, que esto es un decreto ley, ¿ok? Que es un decreto ley. Dice decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica del trabajo. Acuérdense cuando hablamos de la separación de poderes, dijimos que había alguien que ejercía las funciones de administración del poder, que era el presidente y sus ministros. Habían alguien que ejercía las funciones de generar las leyes, que es la legislativa, y había otra que las encargaba de juzgar, que es la judicial. Y yo le había dicho que son poderes del mismo nivel, los tres. Bueno, en el caso de Venezuela hay dos poderes más, pero lo que nos ocupa esta explicación es válida con los tres poderes. Ninguno de estos poderes en teoría se pueden pasar a las funciones del otro, ¿okay? En teoría el legislador solamente hace leyes, en teoría solamente juzga, y solamente el judicial, y solamente administra el poder ejecutivo. Bueno, pero hay excepciones dentro de la legalidad permitido por la Constitución, no solamente este país, sino en cualquier país del mundo. Y en el caso de la generación de leyes, hay una ley que, fíjate que la ley la genera la Asamblea, se llama ley habilitante. La Asamblea genera una ley habilitante que, como dice el nombre, habilita las funciones del ejercicio de la legislación al Poder Ejecutivo. O sea, es como que la Asamblea dice, yo te doy permiso a ti, Poder Ejecutivo, para que hagas leyes dentro de unos parámetros. No es que a lo que te dé la gana. De hecho, la Constitución establece unas leyes que son exclusivas de la Asamblea. No pueden ser delegadas. Pero hay otras que sí. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en momentos de apuro, momentos de cambios, la Asamblea en general es muy lenta, porque la Asamblea tiene que discutir las leyes, y si imagínate que todos los asambleístas deciden participar, pues pueden, y pueden además refutar. Entonces imagínate una discusión, que a veces incluso se hacen por razones políticas. A veces cuando un grupo parlamentario no quiere que una ley se apruebe rápido, porque la mayoría ya está establecida, y una ley no quiere que se apruebe, entonces la otra parte lo que hace es pedir el derecho a palabra infinitas veces, todas las que le permitan, y alarga, y tú puedes durar una ley a lo mejor 2 años y 3 años en ejecutarse, ¿no? Y entonces esas prácticas hacen que las leyes muchas veces tarden, incluso aunque sean, digamos, honestas, en el sentido de que las discusiones sean reales para llegar a la mejor ley, igual tardan. Entonces, por ejemplo, frente a un cambio de la Constitución, como ocurrió en el año 99, que hay una Constitución nueva, como yo les dije, el pirámide que él se establece, que la Constitución es el que rige toda la legalidad del Estado, ninguna ley puede contradecir a la Constitución. Cuando se cambia la Constitución ya hay unas leyes establecidas. Evidentemente habrán leyes que quizás que en ese momento, en el momento que se crea una Constitución nueva, habrán leyes que contradigan o simplemente establezcan cosas que no están de acuerdo con la nueva ley, con la nueva Constitución. Entonces hay que reformar un pocotón de leyes, muchas leyes hay que reformarlas o hacerlas de nuevo, porque a lo mejor hay leyes que no existen, pero que la Constitución establece, mira, tendrás que hacer una ley para determinada área. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Mira, para este momento de emergencia rápido, que hay una Constitución nueva, yo te habilito, presidente y ministro, o sea, Poder Ejecutivo, yo te habilito para que hagas una cantidad de leyes. Y después nosotros las revisamos, evidentemente, con calma, se harán que hacer alguna modificación y todo eso se harán. Pero en el momento, yo te permito hacer eso. Entonces se crea la ley habilitante. La ley habilitante entonces permite, le da permiso al Ejecutivo para que legisle en alguna área. En otro momento de la historia también, no solamente porque haya una Constitución nueva, sino frente a otras emergencias también, o necesidades, también la Asamblea puede habilitar. Bueno, en este año en que se hizo esto, el presidente estaba habilitado, el Poder Ejecutivo estaba habilitado por una ley habilitante. Entonces esta ley se crea en el año 2012, derogando una ley del año 97. Y entonces por eso, cuando las leyes son hechas por ley habilitante, el nombre que recibe es decreto con rango, valor y fuerza. ¿Por qué decreto? Porque todo lo que el presidente o el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo general, el presidente, todo lo que él genera se llama decretos. Entonces hay decretos simples, como puede ser aumento de sueldo, es un decreto. ¿Okay?
Los ministros no decretan, son el presidente nada más, ¿no? Entonces, los actos de los ministros son, no se me olvidó el nombre, ¿no? Pero no son decretos, ¿no? Pero el decreto es el presidente. Entonces, el presidente cuando hace como poder ejecutivo una ley, se tiene que llamar decreto también, porque es emanado por el presidente. Pero en este caso, no es una ley, no es un decreto simple, sino un decreto que tiene rango, valor y fuerza de ley. O sea, está en el mismo nivel que la ley, porque los decretos están por debajo. Son actos debajo de la ley. Estos actos, digamos, a nivel de reglamento, de normativa, de reglamento que están más abajo, o incluso de actos abajo especiales. Ahí están los decretos. Pero no puede estar la ley, porque primero está la Constitución y luego la ley. La ley es la ley. Y esa es emanada por la Asamblea, en caso de Venezuela, o congresos en otros países. Pero el decreto con rango y valor y fuerza de ley está a nivel de la ley. Entonces ahí ya no tiene discusión, porque fue hecha a través de una ley habilitante. ¿Ves? Bien. Entonces, explicado eso, que era importante que lo subieran y que supieran, porque hay muchas leyes en Venezuela que se llaman decretos con rango. Bueno, hay que reconocer que aprovechó el gobierno el hecho que tuvo muchos años mayoría de asamblea, aprovechó en hacer muchas leyes por decreto. Entonces, claro, eso lo hace más a conveniencia del gobierno. Acuérdense que precisamente la razón de la separación de poderes es que no haya conveniencia en el momento de hacer o de ejercer algún tipo de poder. Pero en el caso de la ley habilitante, evidentemente esa ley puede tener digamos, una inclinación hacia el Poder Ejecutivo porque está hecha por el Poder Ejecutivo. Entonces, claro, el gobierno al tener mayoría en la Asamblea, pues, eh, digamos, aprovechó o hasta se puede decir abusó de los decretos con rango y valor y fuerza de ley. En el momento que ya no es mayoría, pues evidentemente la Asamblea no le da una ley habilitante, pues ya no puede hacer leyes como tal. Bien, esta ley es un poco pesada de leer. Digamos, la redacción, muy pesada. Esto es una opinión personal, es muy pesada de leer. Está hecha con una manera de redacción muy al estilo del gobierno. Repiten mucho también los géneros. Y las palabras son como muy enredadas en muchos casos. No es que no se pueda usar bien el idioma, pero considero que se pueden redactar leyes más sencillas, de manera más sencilla. Y bueno, es una apreciación personal y se van a dar cuenta que los artículos son extensos en muchos casos y eso a veces hace que se pierda la idea. Bueno, vamos a leer algunos artículos para estar ubicados acá. Bueno, primero el artículo 3. El artículo 3 es importante porque es el ámbito, o sea, a dónde va dirigida esta ley. Y bueno, y esta ley, ahí lo establece claro, simplemente regirá las situaciones y relaciones laborales dentro del territorio nacional. ¿Y qué relaciones entre los trabajadores y trabajadoras con el patrono? Aquí hay algo interesante del nombre de patrono. Yo me acuerdo cuando se estaba hablando del cambio de la ley orgánica del trabajo, la anterior, se hablaba de que la palabra patrono era una palabra que venía clásica de la esclavitud y que, digamos, el dueño de la empresa no debería ser llamado patrono, porque patrono lleva a la superioridad y que más bien debería ser el empleador, en todo caso, y el empleado. Y a mí me llamó la atención cuando esta ley salió que volvieron a utilizar la palabra patrono. No sé por qué, si precisamente una ley habilitante pudieron poner las palabras que le dio la gana, no sé por qué utilizaron la palabra patrono. Pero bueno, esa es la contradicción que a veces uno ve ahí, ¿no? Usaron en toda la ley, entonces otra vez se utiliza la palabra patrono. Pero entonces ya se sabe, según este artículo, en donde rige. Las leyes deben tener al principio, si está bien hecha, pues deben tener esto. Esto es importante. Que diga cuál es el ámbito de ejecución, de aplicación de la ley para saber a dónde la puedo aplicar y a quién se la puedo aplicar.
Esto es importante por si van a trabajar en la función pública, si alguno de ustedes va a trabajar o trabaja en algún ente del Estado, de que esta ley en la mayoría de los entes del Estado no se le aplica. Ellos tienen su propia ley. Los funcionarios públicos, todos los que trabajan para el Estado, en cualquier área del Estado, salvo excepciones, cuando son empresas del Estado sí aplica la ley, si son empresas, pero si son organismos del Estado, ministerios, organizaciones, ese tipo de funcionarios públicos se rigen por otra ley, que la ley del Estatuto de la Función Pública, que es como una especie de ley del trabajo, pero para los funcionarios públicos. Entonces, esto no rige directamente a la ley a los funcionarios públicos, por si alguien trabaja en la administración pública. Vamos a saltar. El artículo 11 me habla de la gratuidad de la justicia laboral. Fíjense que, igual que le decía antes, que cuando en el momento le dije, cuando no se puede contratar a un abogado, en el caso penal tú tienes tus propios abogados. Digamos, tú puedes tener tu propio abogado o puedes utilizar uno del Estado. En el caso laboral también. En el caso laboral hay abogados públicos que si tú no los tienes, tú los puedes solicitar y a ti te lo asignan el abogado público. Entonces, claro, aquí te establece que la justicia laboral es gratuita. Aparte que no se debe pagar ningún tipo de aranceles ni cobrar ninguna tasa. No solamente el hecho, esto no habla directamente del abogado. Esto habla más que todo el pago por digamos, un juicio, arancel, cualquier cosa, es totalmente gratis, pero además también tiene derecho a un abogado público. Vamos a saltar aquí. El artículo 14 habla del idioma oficial. Evidentemente sabemos, ya lo vimos en la Constitución, que el idioma oficial es el castellano, pero también el indígena, también en caso de lugares donde se encuentran algunos de los indígenas en Venezuela, pues también es un idioma oficial. Esto es importante en los tratados. El artículo 15 habla del tratado o pactos internacionales. Si Venezuela está suscrita a un tratado internacional de la ley, como la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la aplicación de esos tratados son obligatorios dentro de la ley. La ley la tiene que tomar en cuenta, porque está suscrito a esos tratados. Bien, vamos a saltar algunos artículos. Este artículo 17 también es muy importante, habla de la seguridad social, es más o menos igual que la ley anterior, pero hay algo interesante que le agrega. ¿Qué es la seguridad social? Bueno, todas las personas tienen derecho a la seguridad social, el seguro social obligatorio, pero esto que está acá no estaba en la ley anterior y es importante. El trabajo del hogar es una actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con esta ley. Y esto es algo que hay que reconocer que es interesante que esté en esta ley, porque en las leyes anteriores simplemente se olvidaba. Las amas de casa que no tienen un trabajo formal, digamos, entre comillas, también llegan ancianas. Y al no estar inscritas en seguro social, pues no tienen ningún tipo de beneficio de pensión ni ningún tipo de otro beneficio. Entonces, si bien en esta situación actual el seguro social pues no representa mucho dinero, por lo menos es algo. Y en condiciones normales, pues se supone que es un sueldo mínimo que le permite por lo menos tener lo mínimo para subsistir. Entonces, una persona de edad avanzada que ya no puede trabajar y que no tiene otra fuente de ingreso, o no tiene manera de que alguien la mantenga, es importante que se reconozca que es una actividad social, una actividad económica, porque al reconocerlo pasa a tener la posibilidad de inscribirse en el seguro, obtenga la pensión de vejez, que ya lo hablamos en su momento. Entonces esto es muy importante que exista en la ley, porque los ancianos están desprotegidos completamente. Aquí habla de esto más teórico, los principios rectores, o sea, ¿qué es los principios rectores? Simplemente qué está motivando o
que de alguna manera dirige la creación de esta ley como tal. Esto es más, digamos, más teórico, más filosófico. Pero es interesante pues leerlo, pues leer cada uno. El artículo 20 establece la igualdad de género, también lo hablamos en algún momento, que tanto las mujeres como el hombre tienen derecho al trabajo en las mismas condiciones. Hay también la participación paritaria, o sea, que dentro de un establecimiento, pues, debería fomentarse la misma cantidad de mujeres y hombres. Claro, si no hay, pues no hay. O sea, estás contratando personas y no vienen, pues bueno, no vienen, no pasa nada. Este artículo es sumamente importante también, artículo 22, primacía de la realidad. Fíjense, en las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, así como en la interpretación y aplicación en materia del trabajo y la seguridad social. Fíjense qué significa eso. Imagínate que tú quieres hacer una trampa con un trabajador tuyo y tú no quieres contratarlo fijamente, sino que, bueno, tú quieres hacer un contratico ahí para que no genere unos beneficios de prestaciones sociales que vamos a hablar más adelante. Y entonces resulta que tú tienes 3 empresas. Y entonces tú al año le dices a la persona que renuncie y que tú lo vas a volver a contratar. Pero tú lo contratas con la otra empresa, pero tú eres igual dueño de la empresa y hace las mismas cosas, pero ahora resulta que está, digamos, legalmente inscrito en otra empresa. Y al año vuelve a hacerlo. Entonces, de esa manera, digamos, la persona no tiene una historia en la empresa, que pareciera que no está fijo. Y después que termina, que han pasado 2 años, pues tienes 4, digamos que tienes 4 empresas, y después que pasa por todas las empresas han transcurrido 3 años, perdón, 3 años. Entonces vuelve a la primera y ya no hay una continuidad en el trabajo, porque según la ley, bueno, mira, él estaba aquí hace 3 años y yo lo volví a contratar, pero eso no hay continuidad. Y al no haber continuidad, pues pierdes una cantidad de beneficios. Pero la ley cuida eso. Cuando la ley establece que en las relaciones de trabajo prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, cuando dice esto, lo que está estableciendo es que tú estás haciendo un tipo de apariencia, estás aparentando que la persona sale de un trabajo para entrar en otro, pero lo que es la realidad es que la persona hace lo mismo y se lo hace al mismo dueño además, porque es el mismo dueño, son empresas diferentes. Entonces, eso es una simulación. Y un juez puede darse cuenta probando de que la empresa es el mismo dueño, probando de que hace lo mismo, incluso que utiliza los mismos escritorios y el mismo local, pero que está haciendo una simulación de diferentes empresas para evadir ciertas responsabilidades. Entonces, por eso este artículo dice la primacía de la realidad, o sea, es más importante la realidad que la apariencia de la realidad. Es muy importante esto porque esto pasa mucho. La gente, digamos, muchas empresas tratan de hacer trampas frente a sus trabajadores. Y eso hay que decirlo, pues, es verdad, para evadir muchas cosas. Vamos al capítulo 3. Al artículo 27. El porcentaje del personal venezolano. El porcentaje del personal venezolano se refiere a la cantidad de personas que dentro de una empresa venezolana, evidentemente, puedes contratar. Entonces, fíjense el número, el 90% o más de los trabajadores al servicio de un patrono, dice aquí, el 90% o más de los trabajadores y trabajadoras al servicio de un patrono o patrona, una redacción, ocupen un mínimo de 10, deben ser venezolanos o venezolanas. Fíjense que el 90% deben ser venezolanas. Claro, si la empresa es más de 10 personas, si es menos de 10 personas, ya no entra este artículo. Pero una empresa que tenga contratado 10 personas o más, de esas 10, 9 tienen que ser venezolanas. Y solamente una puede ser extranjero. No es que tiene, cuidado, no es que tiene que ser extranjero. Si tú quieres los 10 venezolanos, 10 venezolanos, lo que tú no puedes hacer es poner más extranjeros que venezolanos. Bueno, esto es para cuidar simplemente el trabajo a los venezolanos, evidentemente, ¿no? Y el sueldo, fíjense bien, asimismo, las remuneraciones del personal extranjero no excederán del 20%. O sea que
Si la suma total de esto, tú a cada uno le pagas 1.000 bolívares por ponerlo redondo, serían 99.000 bolívares. El total de sueldos mensuales. No a cada uno le estás pagando 1.000. 1.000 por 9. Son 9.000. Bueno, a esta persona no le puedes pagar más del 20% del total de eso. O sea, no es que tú vienes ahorita y le dices, bueno, a este trabajador, porque es un trabajador de confianza, yo le pago 6.000 bolívares mensuales. No puedes hacerlo, por lo menos no legalmente. Porque 6.000 es más del 20% de esto. A lo sumo le podrías pagar el 20% del total de esto, o sea, que sería 1.800 bolívares, el 20% máximo. Tú le puedes pagar más de 1.800 bolívares. Menos sí, le puedes pagar 1.000 también, igual si quieres. Pero es para cuidar también el sueldo, de que no sean sueldos muy altos a los extranjeros. También se requiere la nacionalidad venezolana. Fíjense, cuando habla de nacionalidad venezolana no te habla por nacimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Aquí simplemente nacional venezolana, o sea, puede ser nacionales por nacimiento o por naturalización. Pero sí se requiere la nacionalidad venezolana para ejercer ciertas responsabilidades, como jefes de relaciones industriales. Por ejemplo, un jefe de relaciones industriales o un jefe de personal debe ser venezolano. Capitanes de buques evidentemente venezolanos, ¿no? De aeronaves venezolanas, capataces, o quienes ejercen funciones análogas, o sea, de jefatura, deben ser venezolanos. Que se cumpla o no se cumpla, bueno, a lo mejor bajo cuerda no lo hacen, pero debe ser, según la ley. El artículo 30 también es importante, la libertad del trabajo. ¿Se acuerdan? En un momento le dije que podían dedicarse a lo que quieran. Bueno, aquí la ley también lo establece. La Constitución lo establecía, pero también aquí la ley lo establece. Toda persona es libre para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad laboral, cualquiera, sin más limitaciones que la prevista en la Constitución y la que establezcan las leyes. Por eso le dije, si una persona se gradúa de ingeniero de telecomunicaciones, pero quiere trabajar de perro calientero, pues, está bien, pues. Entonces sacará los permisos requeridos que la ley requiere para abrir un carrito de perro calientero y se pone a trabajar de perro calientero porque lo le da más dinero. Bueno, quién sabe. Pero la ley te permite hacer lo que tú quieras. Solamente te limita las leyes. Ah, no, que tú quieres ser médico, pero no te graduaste de médico. No, entonces ahí sí no. Porque hay una ley que dice que para ejercer la medicina, pues tienes que haber graduado de médico. Hay unas excepciones, ¿no?, de la libertad. Entonces ahí está, ¿no? Ok, el artículo 35, 36, 37 y siguientes son las definiciones de algunas palabras que se utilizan en la ley, ¿no? Como es el trabajador dependiente, el trabajador no dependiente, el trabajador de dirección. Son palabras que se usan porque tienen algunas prerrogativas, tienen algunas, digamos, normas o diferencias entre uno y otro. Entonces, el trabajador dependiente, pues, es toda persona natural que le, digamos, le da servicio o le presta servicio a un patrón, a otra persona. Bueno, ese patrón, a cualquier persona, porque una señora de servicio en tu casa es un trabajador dependiente del dueño de la casa, por ejemplo, o de la familia. En cambio, un trabajador no dependiente es una persona que trabaja por su cuenta. Por ejemplo, si tú contratas a un albañil para que te haga una pared en tu casa, solamente lo estás contratando para esa pared, esa persona no es dependiente de ti. Fíjate que estoy dando los dos casos de personas que trabajan en tu casa, la señora de servicio y el trabajador que lo estás haciendo para una pared. Y es importante porque evidentemente una persona que está laborando continuamente todos los días como una señora de servicio, por ejemplo, no la señora de servicio que viene por horas, no estoy hablando de una señora de servicio fija, no necesariamente tenga que dormir en la casa, pero sí que hace un horario fijo todos los días. Esa persona es un trabajador dependiente y por lo tanto va a generar
una serie de beneficios laborales. En cambio, el que tú contratas como un albañil, que es no dependiente, esa persona no genera beneficios laborales, por lo tanto tú simplemente le vas a pagar por una obra, como tal, o por un tiempo establecido. Igual los trabajadores de dirección, pues, las personas esas que le llaman de confianza, o personas que tienen algún tipo de permisos para tomar decisiones. Entonces es importante, ¿por qué? Porque el hecho de que tú le des ciertos permisos para la toma de decisiones le va a también generar ciertas responsabilidades frente a la relación de trabajo. O sea, tiene unas responsabilidades frente a terceros, porque pueden ser representantes de la empresa. Y si toma una decisión que la empresa generó un delito, por decir algo, él es responsable, no solamente como persona, sino también la empresa, porque la empresa le dio las facultades de dirección. Y al darle la facultad de dirección, él tiene toda la responsabilidad de representar a la empresa. Entonces lo está haciendo en su nombre y en nombre de la empresa. Por eso es importante saber si tú eres un trabajador de dirección o trabajador de confianza, como algunos le llaman también. Y aquí también está la definición de patrono, ¿no? Definición de patrono. Se entiende por patrono toda persona natural o jurídica. ¿Ves que puede ser una persona natural o puede ser una empresa? Una persona natural puede ser un patrono, pero una empresa, el patrono, no el dueño de la empresa como tal, es la empresa, el patrono, porque es una persona jurídica que tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores en virtud de una relación laboral y del proceso social de trabajo. Entonces, ya el hecho con que tú tengas solamente a un contratado a tu nombre, ya tú eres patrono de esa persona. Entonces, por ejemplo, tú contratas a un guardaespaldas que te persigue por todas partes con una moto y lo contratas fijo todos los días, él está ejerciendo una relación de trabajo y tú eres el patrono de esa persona. Y por lo tanto, él va a tener una serie de derechos laborales, ¿no? Como son las prestaciones, como son las vacaciones, como son las prestaciones de las vacaciones, la antigüedad, todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Representante, también la definición de representante de patrono. A los efectos de esta ley se considera representante del patrono toda persona natural que en nombre y por cuenta de él ejerza funciones jerárquicas de dirección, administración o que lo represente ante terceros o terceras. Si tú tienes un poder, ¿sí? ¿Saben qué es un poder? Un poder es un documento que tú le dejas a una persona, tú le das facultades a una persona para que te represente ante un negocio jurídico. Puede ser que, por ejemplo, tú te vas de viaje o te vas del país, pero tienes un carro y no te da tiempo de venderlo, tú puedes ir a una notaría y dejarle la facultad de vender el carro. Fíjate que no lo está vendiendo él, lo estás vendiendo tú. Él lo que está haciendo es tu nombre, o sea, él lo está vendiendo a nombre tuyo. En el registro o en la notaría va a aparecer tu nombre y el nombre de él, evidentemente, pero que tú estás vendiendo y él está haciendo la representación tuya. O sea, la forma es Fernando, en nombre y representación de Luis, vende el carro tal, tal. El que lo está vendiendo es Luis, pero, o sea, digamos legalmente. Eso es un poder, ¿no? El poder puede ser para representar cualquier o casi cualquier negocio jurídico, no todo, ¿no? Hay cosas en las cuales no se puede dar poder. Pero fíjense que hay algo tan simpático, hasta tú puedes dar poder para que una persona se case. Esto parece hasta chistoso, ¿no? Que tú, bueno, tú no te puedes casar porque tú no estás aquí, estás fuera, tú le mandas un poder a una persona. Mira, para que te cases en nombre mío, ¿no? Simplemente para que te cases, no tienes mayores facultades, ¿no? No puedes hacer otras cosas. Simplemente el poder es para que te cases. Y la persona está casada, la ley lo acepta, la persona está casada legalmente contigo, aunque tú no estuviste en el acto presencial, digo que te casaste por poder, ¿no? Claro, evidentemente eso que parece chistoso tiene algunos usos importantes, por ejemplo, en épocas de calamidad o de guerra, o por alguna razón no puede viajar. Por ejemplo, este sería un momento si alguien se tiene que casar por alguna razón importante, ya sea por una herencia, ya sea por un negocio, por algo que tiene que hacer, se tiene que casar. Mira, nos íbamos a casar, pero yo no puedo viajar ahorita por la pandemia. Yo te mando un poder y cásate y ya queda legalmente casado. Yo conozco personas que se casaron, pero más que todo en los años de la Guerra Mundial, en el año 45, abuelos
no abuelos míos, pero sí abuelos de personas conocidas, que se casaron por poder, por esa razón, de que después de la guerra muchas personas se vinieron acá a Venezuela por razones de necesidades económicas, y muchos estaban de novios, digamos, eran jóvenes que estaban de novios en unos países europeos, y cuando se venían, pues evidentemente no se habían casado todavía, y los padres más que todo de la muchacha, evidentemente le decían, no, tú de aquí no sales casada, pues, era la época antes, pues, ¿no? Si tú no te casas, tú no sales de aquí. O sea, la persona ya estaba en Venezuela, por ejemplo, y dice, mira, mándamela, que quiero casarme. No, no, mándamela nada, de aquí no sale casada, vente tú. Entonces, bueno, lo que hacían era esto, mandaban un poder, la persona se casaba por poder, y bueno, ya está casadita, vete, pues. Entonces la persona salía casada, y llegaba casada, pues. Es un poder, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora hablando ya a nivel de la empresa, un representante, si tiene un poder para ejercer funciones dentro de la empresa, pues ese poder lo faculta para ser representante legal ante un tribunal o ante una institución pública. ¿De acuerdo? Ok, entonces prescripción de las acciones. ¿Qué es la prescripción? Acuérdense que yo les indiqué en algún momento que la prescripción es una manera de adquirir un derecho o de eliminarse de una deuda. En el derecho laboral también existe la prescripción. Entonces, la prescripción de acciones se refiere a cuánto tiempo yo tengo para demandar a un patrono por algún problema laboral que yo tengo, ¿no? Si yo tengo algún problema laboral, yo quiero demandar al patrono, simplemente lo demando dentro de un tiempo. Si yo en ese tiempo no lo demando, pasó ese tiempo, se prescribió. O sea, ya el patrono se eliminó ese deber. En esta ley establece 10 años para que prescriba la acción laboral. O sea, yo tengo, después que el día que termino la relación laboral, ya sea por despido o porque renuncié, desde ese día, la persona que lo despidieron o renunció, de ese día empiezan a transcurrir 10 años para hacer una demanda si es que la tiene que hacer. Si no la tiene que hacer, pues nada. La ley anterior era solamente un año. Yo considero que un año era muy poco, pero también considero por este caso que 10 años es demasiado. Yo creo que hubiese sido suficiente 2 o máximo 3 años de prescripción. 10 años es demasiado tiempo para llevar una... Imagínate, 9 años después de que tú terminaste una relación de trabajo, ya ni te acuerdas de quién es tu jefe casi. Ni se acuerdan de ti para tú poder demandarlo. Entonces, pero bueno, la ley establece que son 10 años. El resto de las acciones, 5 años. ¿Qué son otras acciones? Bueno, por ejemplo, algún problema laboral de seguridad que tuviste dentro de la empresa, que por culpa, por ejemplo, de que no pusieron a punto una máquina, que tú habías dicho de que necesitaba mantenimiento y por esa máquina resulta que tuviste un accidente laboral y ese accidente laboral te generó unos problemas físicos o de salud, entonces tú puedes demandar al patrono por daños y perjuicios, y si lo ganas, pues te pagan la cantidad de dinero pues, que tú demandaste. Bueno, ese tipo de acciones prescriben por 5 años. En caso de accidentes, que lo dice, caso de accidentes laborales, de trabajo o de enfermedad ocupacional. Una enfermedad que ocurrió por un tipo de sustancia que utilizabas dentro de esa empresa y resulta que no te dieron la mascarilla o no te dieron los utensilios necesarios para tú no intoxicarte, por ejemplo. Entonces tú puedes demandar a la persona. Sí, puedes demostrar de que fue negligencia, fue algún tipo de cosa que no hizo. Bueno, negligencia eso, una negligencia del patrón, ¿no? O una imprudencia también. Ok. Esto es muy importante, este artículo 53, la presunción de la relación de trabajo. Fíjense, cuando yo le hablaba del débil jurídico, que una relación laboral débil jurídico es el trabajador, fíjense que aquí con este artículo, el 53, me está resaltando eso. Fíjense que se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Se presumirá. O sea, ya de una vez le está dando, digamos, la razón a una supuesta
relación laboral entre dos personas, ¿no? A menos de que, se pueda probar lo contrario, ¿no? Solamente hay una excepción cuando se trabaja sin fines de lucro, ¿no? Si, por ejemplo, una persona es voluntaria en una institución, hay gente que trabaja voluntario, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú estás trabajando como un voluntario, después tú no puedes venir y demandar, imagínate, no, tú trabajas como voluntario en el hospital de niños, ¿no? Y tú vas ahí todos los días como voluntario porque tú quieres. Y resulta que entonces al cabo de un año tú y demandas al hospital de niños porque te deben tu dinero. Que no, por eso tú lo estás haciendo sin fin de lucro, pues en ese caso. La prestación, el artículo 54, la prestación del servicio de la relación de trabajo será remunerada. Fíjense que está la obligatoriedad de la remuneración. Toda violación de esta norma por parte del patrono acarreará sanciones previstas en esta ley. ¿Okay? Tú no puedes dejar de pagarle a un trabajador. Es totalmente ilegal. Y además dentro del tiempo. Yo no entiendo cómo empresa de repente le dice a un trabajador, no hay dinero para pagarte, espérate, y a lo mejor pasa un mes y no le pagan. Eso es totalmente ilegal. A la ley eso no le interesa si la empresa tiene o no tiene dinero. Tienes que ver cómo pagas. Así de sencillo. Y este es otro artículo que la gente no conoce. Y por no conocerlo comete muchos errores, sumamente importantes. Anótenlo ahí, 58, muy importante, el artículo 58. El contrato de trabajo será preferentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación laboral de trabajo, laboral, en caso de celebrarse en forma oral. La gente piensa que los contratos son solamente escritos. No. Y en el derecho laboral además se permite el contrato oral sin ningún problema. Entonces a veces piensan que porque tú no firmaste un contrato, tú no trabajas para esa empresa. No. Simplemente el hecho de que haya un contrato oral, el problema es probarlo. ¿Okay? Pero para eso están los testigos, si te dieron un carnet, por ejemplo, que a veces tú trabajas y te dan un carnet, o te pagan y tú firmas algún tipo, o tú solicitaste una constancia de trabajo para pedir un crédito, una tarjeta de crédito. Por eso es que los que trabajan así medio deshonestamente, los que contratan deshonestamente, no te dan nada de eso. No te dan carnet, te pagan en efectivo, si pides una constancia de trabajo no te la dan, ¿ves? Porque ellos tratan de quitar cualquier tipo de prueba. Y fíjense que me falla aquí. Además de que sin prejuicio que pueda probar, dice, cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas, miran bien, lo mismo del débil jurídico, hasta prueba en contraria, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su contenido. Vean bien lo delicado de esto, para la gente que no le gusta hacer contratos escritos. Se presume ciertas hasta prueba en contrario, hasta que tú puedas probar lo contrario, todas las afirmaciones. O sea, aquí el trabajador puede decir, no, es que él me daba un viaje para Miami todos los meses. Si tiene manera de probar que él se iba todos los meses de viaje, puede decir lo que quiera. Y salvo prueba contraria, el juez le va a creer. Es muy importante, por eso es preferible tener un contrato escrito, firmadito, si tú eres patrón, ¿no? Y claro, si eres trabajador también, porque también te cubre, ¿no? Pero el hecho de no tener, tú dices, bueno, no, es que a mí me daba toda la semana una caja de cerveza o me regalaba parte del sueldo. Pues es como probarlo. Bien. Modalidades del contrato. El artículo 60. El contrato de trabajo podrá celebrarse de tiempo indeterminado, en tiempo determinado o por una obra determinada. Son las tres formas del contrato de trabajo. Por tiempo indeterminado es lo que la gente le dice, tú estás fija en la empresa. Estás
contratado sin ningún tiempo. O sea, tú vas a estar ahí hasta que se acabe la relación. Por tiempo determinado son los contratos por tiempo. Simplemente, mira, yo te contrato por 6 meses, por un año. Cuando se acabó el contrato, pues automáticamente se acabó la relación laboral, ya se acabó. O sea, si no lo quieren renovar, nadie tiene derecho a renovarlo. Por eso no hay ningún derecho a renovar el contrato que se acabó. Y para una obra determinada son los contratos que tú no tienes tiempo, sino que simplemente tú le dices, yo te contrato para que tú me hagas esta pared. Si te tardas un año o te tardas una semana, ya es otra cosa. Yo lo que quiero es que tú me hagas la pared. Claro, normalmente en ese tipo de contrato tú pones un tiempo máximo, porque imagínate. Pero digamos que el tiempo no es lo determinante, el determinante es la pared. O sea, el contrato se acaba, ya no existe más el contrato una vez la pared sea terminada o esté terminada. Otro punto importante del contrato a tiempo indeterminado, porque indeterminado no hay muchas prerrogativas, simplemente tienes un tiempo indeterminado hasta que tú quieras. Pero el contrato a tiempo determinado es algo que la gente no sabe. Esta es otra cosa muy importante que la gente no sabe, que es cuando renuevan muchas veces el mismo contrato. Tienes un contrato de 6 meses y lo vuelves a renovar por 6 meses y lo vuelves a renovar por 6 meses y lo vuelves a renovar. Bueno, eso tiene un límite. Y fíjense que aquí está. El contrato celebrado por tiempo determinado concluirá con la expiración del tiempo convenido, como les expliqué, y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. O sea, tú puedes prorrogar el contrato. O sea, 6 meses, lo que quiere decir es que terminó, se acabó, pero tú lo puedes prorrogar igualito. Y se prorroga igual 6 meses más, perfecto. Pero en caso de 2 prórrogas, esto es lo importante, miren esto, en caso de 2 prórrogas, aquí, la gente no lo sabe, en caso de 2 prórrogas, el contrato se considera de tiempo indeterminado. O sea que si a ti te contratan 2 veces más por 6 meses, o sea, a ti te contrataron una vez, se venció, te volvieron a contratar, se venció, la tercera vez que te contratan, aunque diga 6 meses, ya tú sabes que es por tiempo indeterminado. Tú puedes seguir firmando los contratos, no importa. Pero el momento que se acabe el contrato, y dice, mira, se acabó 6 meses, ya, te puedes ir. No, mira, me tienes que pagar todo mi derecho como si yo estuviera fijo. No, mira, pues si el contrato dice 6 meses, sí, ok, el contrato puede decir, pero acuérdate que el contrato no puede contradecir la ley, porque el contrato está más abajo en la pirámide. Entonces, si no puede contradecir la ley, aquí la ley establece que en caso de 2 prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado. ¿Okay? Aquí hay una excepción, a no ser que existen razones especiales que justifiquen dicha prórroga. Bueno, puede haber razones, digamos, tú puedes comprobar de que te está contratando para 6 meses porque tú pensabas que una obra determinada iba a durar 6 meses. Y resulta que por alguna razón se alargó un año y medio y eso resulta que son 3 contratos y un poquito del cuarto. Bueno, y el patrono podrá justificar, bueno, porque tu contrato inicial era para terminar esa obra y resulta que sea por tiempo, resulta que se alargó. Ok, esos son casos excepcionales. Si tú puedes determinar que hay una razón especial por la que se justifique dicha prórroga. Pero si no hay ninguna razón, simplemente te prorroga porque tú sigues trabajando en el trabajo común y corriente y es una especie de trampa o una especie de salvoconducto, por decir algo, que el patrono se quiera justificar en el momento determinado de una relación de trabajo y no tener la necesidad de despedirte, entonces eso automáticamente pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Eso es muy importante saber. Acuérdense que el desconocimiento de la ley muchas veces causa el sufrimiento y no te exime de la culpa. Artículo que quedamos. Otro artículo 71. Ok, que entonces aquí hay 2 puntos importantes dentro de este grupo de artículos que vamos a leer, que una cosa es la suspensión de la relación de trabajo. Esto es muy importante que todos lo sepan porque, como le dije, es importante saber la ley orgánica del trabajo, ya que todos van a ser o empleados o empleadores. Por lo tanto, deben conocer por lo menos los aspectos básicos de esta ley. Y hay 2 supuestos acá, uno que es la terminación, una que es la suspensión de la relación laboral y otra que es la terminación de la relación laboral. ¿Okay? Son 2 cosas diferentes. La suspensión es cuando tú dejas de trabajar por alguna razón, pero no rompes la relación. Como por ejemplo, si una persona se enferma durante un tiempo, en ese momento está suspendida el trabajo, tú no vas a trabajar. Pero esa enfermedad no te corta la relación de trabajo, o sea, tú sigues perteneciendo o sigues en esa relación hasta que, bueno, te mejores, ¿no? O sea, de ese periodo de
de enfermedad, ¿no? O otro, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, que es un derecho que tiene, pues ese tiempo de pre y postnatal, la persona suspende, esa mujer suspende la relación laboral durante ese tiempo, pero no rompe la relación, no corta la relación como tal, no termina la relación. Entonces aquí en el artículo 71 y el 72 habla de los supuestos de suspensión. Hay varios, ¿no? Ya dije algunos, no lo voy a leer todos, simplemente es que entiendan el concepto, hay varios, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de un deber constitucional de prestar servicio civil o militar. Eso no rompería la relación laboral. Por ejemplo, otro, el permiso para el cuidado del cónyuge, ascendentes y descendientes, hasta el primer grado de consanguinidad. Casos fortuitos o fuerza mayor, por ejemplo, si hay un desastre natural, ese desastre natural no te permite ir, o la pandemia es un caso de suspensión laboral en muchos trabajos, donde esto no rompe, o no debería romper, ha habido ciertos abusos, pero bueno, esto no debería romper la relación laboral. También hay que ponerse en el lado de, muchas veces, del empresario, que bueno, que algunos sí pueden, pero otros a lo mejor no pueden mantener la relación si no se trabaja, pues no tienen para... Hay que ponerse los dos lados, pero siguiendo la norma como tal, la ley propiamente, es una suspensión, no es una terminación. Luego, en el capítulo 5, que es a partir del artículo 76, habla del otro supuesto, que es la terminación. Aquí sí se rompe. Y hay 4 razones o 4 causas de terminación de la relación laboral, que son el despido, el retiro, la voluntad común de las partes y una causa ajena a la voluntad de ambas. Entonces, fíjense, el despido, pues una persona te despide, te bota, pues como en el lenguaje popular, se rompe la relación laboral, se acabó. El retiro es cuando tú renuncias, también rompe la relación. Voluntad común de las partes, bueno, llega a un acuerdo, ¿no? Ni yo te estoy votando, ni tú me estás retirando, pero llegamos a un acuerdo de terminar la relación. Y causa ajena a la voluntad de ambas, que en este caso, por ejemplo, si deja de existir la empresa como tal, también aquí podría ser una causa natural, un terremoto rompió la empresa, se tumbó el edificio, no existe la empresa, pues. O la empresa quiebra. Entonces, ese tipo de determinaciones es esa causa ajena, ¿no? Ni el jefe ni el trabajador quería que se rompiera la relación, pero bueno, una causa ajena terminó la relación. En el primer caso, en el caso de despido, hay despidos justificados y despidos no justificados, ¿ok? Despido justificado es que, bueno, si yo te encuentro a ti robando, es un causal de despido, yo te puedo despedir con causa, ¿ok? O es una persona que por ejemplo, por causas inmorales, llegas no porque a ti te gusta llegar desnudo al trabajo, porque bueno, te sientes más libre, entonces llegas desnudo al trabajo, ¿no? Eso puede ser un causal porque hay personas que le puede molestar eso, entonces es un causal de que la inmoralidad, problemas directos. Aquí están los supuestos, ¿no? Hay varios supuestos. Y el caso, ya lo vamos a leer, y el caso no justificado es cuando simplemente tú quieres despedir a la persona sin ninguna causa. Tú simplemente no quieres que siga trabajando contigo y tú lo despides. Y ya. Eso es sin causa. Cuando tú despides a la persona, en ambos casos, las personas tienen derecho a una liquidación. O sea, el hecho de que sea justificado o no justificado no significa que tú le vas a prohibir la liquidación. Hay gente que piensa, hay un mito urbano, una leyenda urbana, como dice, no, que si a ti te votan con causa, o sea, si te encontraron robando o tú le pegaste al jefe o lo que sea, que es con causa, entonces tú no tienes derecho a ninguna liquidación. No, señor. El derecho a la liquidación la tienes, te vayas como te vayas, por retiro, por despido, por voluntad de ambas partes. O sea, cualquiera de las causas, la terminación de la relación laboral, incluso por causa ajena a la voluntad de ambos, tienes derecho a tú
liquidación, que es una cantidad de dinero que se va acumulando, que ya les voy a explicar cómo se calcula, que se va acumulando a lo largo del tiempo que tú trabajas en esa empresa. Una vez que se rompe la relación laboral, termina, no suspende, sino que termina, en este caso termina, tú tienes derecho a tu liquidación. La diferencia entre causa justificada y no justificada es que cuando a ti te despiden por causa no justificada, o sea, porque le da la gana al jefe, al dueño, te quiere votar porque quiere, porque no le gustó los pantalones que llegaste ese día, no, tú te vas de aquí y ya está, no hay ninguna causa pues, justificada, me refiero. En ese caso, además de la liquidación normal, hay que darle una indemnización al trabajador, que es el doble, o sea, es otra cantidad igual a la que tienes acumulada, la repites, o sea, le tienes que pagar el doble, por eso es digamos, lo que normalmente dicen, no, si te votan te pagan doble. El hecho de que te pagan doble es porque si te votan o si te despiden con causa no justificada, porque si está justificado, no. ¿Okay? Causa no justificada, tú tienes derecho a una indemnización. Ah, tú quieres votarme porque te da la gana, ok, me pagas el doble. ¿Okay? Aquí están las causas justificadas en el artículo 79. Las causas justificadas son entonces, hay algunas, por ejemplo, la que le acabo de decir, la conducta inmoral, ¿no? La conducta inmoral en el trabajo es una causa justificada. Vías de hecho. ¿Qué son vías de hecho? Tomar la justicia por tus propias manos. Si tú tomas la justicia por tus propias manos, eso es una vía de hecho. Eso es una causa justificada, a menos que sea de legítima defensa. Si te está cayendo golpe y tú, bueno, tú respondes, bueno, es una legítima defensa. Pero simplemente porque a ti te da la gana y tú quieres, bueno, yo creo que este tipo me robó, yo vengo yo y le caigo a golpe, sin tener ninguna prueba ni nada. Y aunque tengas prueba, tú no puedes tomar la justicia por tus propias manos. Para eso están los tribunales. Eso es una causa de justificación. Hay varias más, por ejemplo, omisiones o imprudencias, esto es importante, que afecten la seguridad, ¿no? Por ejemplo, tú tienes la responsabilidad de todos los días apagar la máquina, por ejemplo, aunque tú no la uses, pero tú eres el responsable de eso y por imprudencia o porque se te olvidó, lo que sea, no apagaste la máquina y eso generó un problema que puso en seguridad, puso grave la seguridad de las personas o incluso una persona llegó a dañarse por esa imprudencia tuya, por esa omisión, eso es una causa de despido justificada. Inasistencia durante 3 días hábiles seguidos en un mes, ¿no? Seguidos no, simplemente durante 3 días en un mes. Si en un mes tú faltas al trabajo de manera injustificada, o sea, si no tienes una justificación, acuérdense que no tiene nada que ver cuando estás enfermo si tienes una justificación para tú tener un reposo, el reposo te lo tiene que avalar el seguro social, que es el que avala los reposos. Tú no puedes ir simplemente con un reposo firmado por cualquier médico, porque cualquier médico te puede dar un reposo. O sea, si te lo va a dar cualquier médico porque tú no quieres el seguro social, tú tienes que de alguna manera avalarlo al seguro social. Tú tienes que ir al seguro social y decir, mira, este médico me dio este reposo, y si ellos te lo avalan, pues perfecto, si no, ellos tienen que certificarte de alguna manera ese reposo. Prejuicio material, por ejemplo, intencionalmente por negligencia. Si tú intencionalmente rompiste algo porque te dio la gana, porque te cae mal el jefe y tú rompiste un florero que estaba ahí, o algo más grave, una máquina, o por negligencia también, ¿no? Por no haber tenido el cuidado debido, negligencia, no tener el cuidado debido de dejar de hacer algo, pero negligencia que dejaste de hacer algo para evitar eso. No tener cuidado es imprudencia. Si tú por negligencia o intencionalmente rompes algo o causas algún daño material, fíjense que es cualquier cosa, las máquinas, aquí lo establecen, máquinas, herramientas, útiles de trabajo, mobiliario, materias primas, productos elaborados, cualquier cosa que tú intencionalmente o por negligencia causes daño, eso también es una causa justificada de que te vayan a despedir. Revelación de secretos de manufactura, también eso es importante.
abandono del trabajo, acoso laboral, ¿ves? Tienes acoso laboral también es una causa, o acoso sexual, cualquiera de los dos. Esas son causas justificadas de despido. Bien. Después está la definición de abandono del trabajo. Después están las causas justificadas, ¿no? En este caso, la causa justificada de retiro, de que yo renuncie, porque si yo, en este caso es al revés, si yo tengo una causa justificada de renuncia, entonces en este caso pues tengo la indemnización, porque yo me estoy retirando por una causa justificada, no porque yo quiera. Aquí es al revés, pues. Vías de hecho hacia mí, en este caso, falta de probidad hacia mí o acto inmoral hacia mí. Si generan hacia mí cualquiera de estas causas, es una causa justificada de yo renunciar. Y como tal puedo yo exigir una indemnización. ¿Okay? Acoso laboral, por ejemplo. Hay un concepto aquí de despido indirecto. Ese es interesante también ese concepto, el despido indirecto, que a ti no te están despidiendo, pero por ejemplo te ponen a hacer algo que nunca ha sido tu trabajo y que saben que a ti te molesta hacerlo. Que te reduzcan el salario, por ejemplo. Que a ti te reducen el salario, eso puede ser un despido indirecto. Tú podrías demandarlo como que te están despidiendo en la figura del despido indirecto. Cambio del trabajo, del horario del trabajo. Y bueno, ahí tiene varias, ¿no? El concepto no es leerlo, la idea no es leerlo todo, sino que entiendan el concepto. Aquí lo importante en las leyes es entender a qué se refieren. Después específicamente cuando tenemos que buscar algo, pues ahí vamos a la ley directa. Por ejemplo, ¿qué no es despido indirecto? Aquí también, porque te explica qué es el despido indirecto, pero también te dice que no es, porque a veces hay confusiones. Por ejemplo, si yo te traslado temporalmente, porque habíamos dicho que el traslado del trabajador a otras funciones puede ser un despido indirecto, pero si te traslado temporalmente, en caso de emergencia, a un puesto inferior, si ese traslado no excede 90 días, bueno, porque mira, se fue la persona y resulta que tú eres jefe de todos los que manejan las máquinas, pero se fue una de las máquinas, una de las personas que maneja la máquina, y eso es importante para el funcionamiento de todo el tren de fabricación. Entonces tú la sabes manejar, a ti te van a bajar ahí a maquinista. Entonces tú puedes decir, bueno, pero es un despido injustificado, un despido indirecto. No, no es indirecto porque es algo temporal hasta que consigamos a alguien. No puede exceder de 90 días según la ley, ¿no? Bien, vamos a saltar al... Este es el caso de la indemnización que les acabo de explicar, o hace un ratico les expliqué, cuando la terminación de la relación de trabajo por causas ajenas al trabajador, o sea, cuando es una causa injustificada, no hay razón para votar simplemente. El artículo 92 nos establece, es muy importante este artículo, que en caso de terminación de la relación de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador o trabajadora, o en los casos de despido, fíjense que es al revés, sin razones que lo justifiquen también, cuando el trabajador o trabajadora manifiesta su voluntad de no interponer procedimiento para solicitar el reenganche, o sea, porque si te están votando de manera injustificada, tú podrías demandar a la persona para que te reenganche. Eso es procedente, eso podría ser. Pero hay personas que, bueno, me votaron, yo no voy hasta que me reenganche porque no quieren que yo esté ahí. Pues. Muchas veces más bien eso es contraproducente. Entonces, en ese caso, de que no quieres que te reenganche, el patrono deberá pagarle una indemnización equivalente al monto que corresponde por prestaciones sociales. A la liquidación que le estaba diciendo, hay que pagarle un monto equivalente. Por eso es que dice que se paga el doble. Y eso está establecido aquí en el artículo 92.
Hay un concepto de inamovilidad cuando los trabajadores están protegidos por esa inamovilidad. Evidentemente no pueden ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin ninguna causa justificada. Cuando hay una inamovilidad, digamos, dentro de la ley normal, no la inamovilidad por decreto que hay de las personas que trabajan y que tienen 3 sueldos mínimos, cualquier persona ahora, pero eso por un decreto que supuestamente era provisional y tiene como 15 años, más de 15 años, en el 2004, imagínense, tiene 16 años, ese decreto que era provisional de que hay inamovilidad para las personas que tengan 3 sueldos mínimos o menos. Más de 3 sueldos mínimos no hay inamovilidad, te pueden despedir sin causa justificada, pero ni tampoco por este tiempo de la pandemia que también hicieron un decreto especial de inamovilidad. Digo, en general hay casos en que está protegido por inamovilidad. Por ejemplo, la mujer que está embarazada, la mujer embarazada desde el momento que se embaraza hasta un año después de haber tenido el hijo, goza de inamovilidad. O sea, no te pueden despedir sin causa. Mosca eso, porque la gente dice, no, me pueden despedir y yo hago lo que me dé la gana. No, es que tú haces lo que te dé la gana, porque si tú robas, por ejemplo, o le caes a golpe al jefe sin causa justificada, o sea, simplemente porque no te estás defendiendo, sino porque te dio la gana, no te gustó como te miró y le caes a golpe, o viniste desnuda para que todos vieran tu barriga, que sí, o sea, cualquiera de las causas justificadas de despido, entonces ahí sí te pueden despedir aunque goces de inamovilidad, o sea, porque estás creando causas. Lo que está protegido es que sin causa no te pueden, o sea, tienes una protección durante un tiempo mientras estás embarazada y un año después para que el bebé digamos, tenga una protección, un seguro trabajo durante ese tiempo. Esa es la inamovilidad que establece aquí propiamente. También hay, por ejemplo, los sindicatos. No sé si ustedes saben que es un sindicato, un grupo de personas que representan a los trabajadores dentro de una empresa. Y las personas que trabajan en ese sindicato gozan también de un fuero sindical que le permite una inamovilidad durante las funciones del sindicato. Porque como el sindicato digamos, choca mucho con los patronos, entonces muchas veces son blancos fáciles de ser despedidos. Mira, este tipo está molestando mucho, vamos a sacarlo. Entonces cualquier persona que trabaja en sindicato serían personas que lo pueden despedir fácilmente. Entonces, para evitar eso y pueda haber una representación sindical adecuada, se le crea dentro de la ley una inamovilidad, que es el fuero laboral. En el caso de la mujer, el fuero maternal se llama. Acuérdense, si hay alguna duda, alguna cosa, me dicen, ¿no? Después habla del salario, bueno, sabemos más o menos eso, son cosas de sentido común. Cómo se fija el salario, bueno, cosas más bien filosóficas, porque imagínate, o sea, la satisfacción de las necesidades materiales, sociales, intelectuales del trabajador, la trabajadora, sus familiares y dependientes, que les permita una vida digna y decorosa. Entonces empezamos a decir que es una vida digna y decorosa. O sea, que es suficiente para cada trabajador. Esto es un poco filosófico, pero bueno, ahí está la ley. Libre disponibilidad del salario, que el trabajador puede hacer lo que le dé la gana con el salario. No es que tú le vas a dar el salario y dices, sí, yo te pago esto, pero es obligatorio que tú la mitad de ese dinero lo compres en mis bienes, de lo que yo fabrico. Vamos a suponer que yo fuese una fábrica de alimentos, entonces le digo, yo te pago, pero la mitad de tu sueldo la tienes que gastar en el negocio de la empresa. No, o sea, es libre, tú puedes hacer lo que te dé la gana con, si tú quieres gastarte en lo que te dé la gana en bebida, pues te lo gastas en bebida. Este también es importante, parece tonto, pero es una manera de proteger al trabajador. El derecho al salario es irrenunciable, este es un derecho irrenunciable, eso tú no puedes renunciar a tu trabajo, a tu sueldo, a tu salario, no puedes. ¿Okay? ¿Por qué se pone en la ley esto? Para evitar presiones donde de repente un patrón no te diga, bueno, fírmame este contrato de trabajo, pero tú firmas en el contrato de que renuncias a tu sueldo durante los primeros 6 meses, que son meses de prueba, que tú no vas a trabajar, que te estoy dando cursos.
Entonces, para evitar eso, porque te podrían obligar, digamos, oye, sí, yo quiero mi trabajo, yo voy a hacer eso. Entonces tú firmarías un contrato, no. Acuérdense que el contrato está por debajo de la ley, por lo tanto no puede contradecir la ley. En el momento que la ley establece que es irrenunciable, tú no puedes renunciar a eso. Incluso, fíjense, aquí no puede cederse en todo o en parte, en título gratuito o oneroso. O sea, no puedes regalar tu salario tampoco. Bueno, salvo hijas y el cónyuge. O sea, tu esposa sí tiene derecho a que tú se lo cedas, ¿no? Pero en general, y se cuidaron los asambleístas cuando lo hicieron, pues todas las esposas le iban a caer encima. Bueno, seguimos. O los esposos también puede ser, un esposo que no trabaja, también se lo tiene que ceder. Se lo puede ceder, no es que se lo tiene, cuidado. Se lo puede ceder si quiere. Bueno, aquí está la definición de salario, la pueden leer ustedes, artículo 104. Vamos a seguir hasta el artículo, déjenme ver cuál es el... Estos artículos se lo pueden leer ustedes, yo no lo voy a leer acá. Lo que digo que se lo pueden leer es que ustedes se lo leen tranquilo, porque no tiene ninguna explicación, digamos, complicada, no tiene nada importante que explicar en eso. Entonces, bueno, por ejemplo, todos los que tienen que ver con la sesión esta de los clases de salario, sesión segunda, o sea, el artículo 112 y siguientes, te hablan de la forma y los tipos de salario, ¿no? Entonces te habla del salario por unidad de tiempo, es el salario que te pagan por hora, ¿no? Te sale el por obra, el salario por obra, o sea, que te pagan, hay personas que le pagan, el salario es por zapatos montados, por ejemplo. Cada zapato que tú hagas, yo te pago 1000 bolívares, por decir algo. Entonces el salario no es por tiempo, sino por hora. Si él hace 1000 zapatos en un día, pues le pagan 1.000.000 de bolívares. Si hace 10 zapatos, pues le pagan 10.000. En cambio, por hora es simplemente 8 horas al día, pues si es una 1.000 bolívares la hora, pues son 8.000 bolívares y ya. ¿Okay? Salario por tarea. Por tarea es parecido a, al de la obra, pero por tarea no tiene que terminar una obra en particular, sino por cosas que tú le estás diciendo que hagan. El bono nocturno. Si una persona trabaja de noche, es importante que lo sepan, de noche, le tienes que pagar un 30% de recargo por esa hora. O sea, sobre las horas, sobre lo que tú le pagas por hora en el día, tú le tienes que pagar 30% más en horario nocturno. También están las horas extraordinarias aquí. Las horas extras, lo que se llama las horas extras, se tienen que pagar un 50% más sobre el salario convenido. Entonces, una hora extra, aquí no importa la hora del día que la hagas, si son horas extras, son 50% más. Si te pagan 1.000 bolívares por una hora normal, por una hora extra te tendrán que pagar 1.500 bolívares. El día de feriado, también es importante. El trabajador que tiene derecho, el trabajador que tiene derecho a 2 días de descanso, feriados, 2 días de descanso o los días feriados, y tenga que trabajar ese día, entonces también se lo tienen que pagar. ¿Okay? Entonces ya saben que si trabaja un día feriado, le tienen que pagar el día doble. ¿Okay? Porque ya de por sí se lo tiene que pagar si no trabaja. Y si va a trabajar es como si estuviera trabajando otra persona. Entonces tiene que pagar doble ese día. Y si son horas extras, más todavía.
más que el doble. Bien, vamos a saltarnos todo esto. Ok, este es un punto importante. Aquí empiezan los cálculos. Okay. Las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Artículo 131. Anoten lo que es un artículo muy importante. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son, como concepto, lo voy a explicar, ¿qué significa? Significa que al terminar el año, es lo que la gente le llaman comúnmente el aguinaldo, ¿no? Pero legalmente lo que significa es que al terminar el año, el trabajador tiene participación en las ganancias, ese es el concepto. O sea, tú como trabajador de la empresa, aunque no seas dueño de la empresa, aunque no tengas acciones, igual la ley te da una participación de las ganancias. Te dice, bueno, tú por haber trabajado ahí durante un año, te corresponde un porcentaje de la ganancia. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Aquí establece que tienes que agarrar el 15% de las ganancias, 15% de las ganancias, de lo que ganó la empresa. Si la empresa ganó $1.000.000, ganancias ya netas, el 15%, o sea, $150.000, lo tienes que repartir entre todos los trabajadores de la empresa. Si hay un solo trabajador, se lo tienes que dar a ese trabajador solamente. Si hay 10 trabajadores, pues se lo reparten los 10. ¿De qué manera? En proporción a sus sueldos. ¿Ok? Los 150.000 se reparten el sueldo total. Si uno gana 50.000 bolívares, el otro gana 30.000 y otro gana 20.000, fíjense, voy a poner aquí, voy a poner esos números para hacer fácil los cálculos. Si uno gana 50.000, otro gana 30.000 y otro gana 20.000, son 3 trabajadores, y vas a repartir la ganancia completa, $150.000, la ganancia de los 15%. Entonces a este le corresponde el 50% de este monto, porque él gana el 50% de todo el salario. Entonces, si el salario es 100.000, él gana 50.000, es el 50%. Por lo tanto, a él le corresponderían $75.000 de esas utilidades. A él le corresponde el 30% y a él el 20%. Así es como se distribuye. Ahora, la ley genera o plantea una excepción. ¿Qué pasa si la empresa no gana nada? Bueno, tuvo pérdida o simplemente no ganó nada o ganó muy poco o incluso por trampa. Contablemente la empresa no ganó nada. Entonces no hay nada de participación para los trabajadores. La ley dice no. Vamos a cuidar al trabajador aquí. Si tú no ganas nada, lo mínimo que tú le tienes que dar a tu trabajador, lo mínimo, es un salario. O sea que por lo menos, si no ganas nada, le tienes que dar 50.000 bolívares aquí. Por lo menos. Si la empresa no gana nada, si la empresa declara que no ganó nada, aquí le tienes que dar 50.000, 30.000 y 20.000. Eso es lo mínimo. Por otro lado, hay un máximo también. También el patrono, el dueño de la empresa, puede decir, bueno, yo no quiero repartir el 15%, yo me puedo parar en 4 meses. El límite máximo como 4. Pero este es opcional. El mínimo es obligatorio, el máximo es opcional. ¿Qué significa opcional? Bueno, que si el trabajador le quiere dar más, le puede dar más, el dueño le puede dar más, el patrono. Pero él podría detenerse y decirle, mira, te doy 4 meses y te olvidas del 15%. Eso ya no es problema tuyo. O sea, que yo me puedo detener en los 4 meses de salario. O sea, que yo le puedo dar a esta persona 200.000 bolívares. Y él va a decir, pero tú ganaste mucho más, a mí me corresponde $75.000. No, no te corresponde porque la ley me permite que yo me detenga en 4 meses. Si yo quiero, te doy esto. ¿Ok? Entonces, esta es la excepción acá. Eso es lo que normalmente le llaman el aguinaldo, se da a final de año, aunque no es obligatorio darlo a final de año, mosca. Es una tradición darlo el 30 de noviembre, por ejemplo.
porque es la participación de las ganancias. Y si la empresa cierra el 31 de diciembre, la empresa podría decirte, bueno, yo no sé cuánto he ganado, tienes que esperar el 31 de diciembre y en enero te doy la... Bueno, mira. Entonces, ¿qué se hace muchas veces cuando las empresas que trabajan realmente con las utilidades lo que hace es que le dan un porcentaje de lo que estiman y el otro se lo terminan de dar en enero o cuando hagan la declaración? Vamos a ver cómo se calculan lo que aquí llaman las prestaciones sociales, que es más la liquidación. Pues prestaciones sociales es todo el conjunto de beneficios que tiene la... A mí me parece, esto es un criterio personal, que esto no es prestación social, la liquidación o la antigüedad. Es una parte de las prestaciones sociales, porque la prestación social es todo el conjunto de beneficios que tiene el trabajador. ¿Okay? Las utilidades, para mi opinión, es una prestación social. Las vacaciones son prestaciones sociales. Aquí le llaman prestaciones sociales a la liquidación, a la antigüedad. Miren cómo se calcula. Ahorita calcula, artículo 142. Esto es muy importante que lo sepan calcular. Fíjense bien. El patrono depositará a cada trabajador, por concepto de garantía de las prestaciones sociales, el equivalente a 15 días cada trimestre, calculado con base al último salario devengado. O sea, la persona empieza a trabajar, por ejemplo, el 1 de enero. Entonces, enero completo, febrero completo y marzo completo son 3 meses. Al terminar marzo, va a depositarle, que puede ser en una cuenta en un banco, en un fideicomiso, o puede quedarse en la misma empresa. Dentro de la contabilidad, no es de la empresa, es del trabajador, sino que está ahí la ventaja de ponerlo en un banco es que el banco le da los intereses. Si lo dejas en la empresa, tú tienes que darle los intereses, porque el dinero lo tienes tú. Entonces, a final de marzo, o sea, el primer día del mes siguiente, de marzo, de abril, tú le vas a depositar 15 días del salario. O sea, agarras el salario de marzo, el último salario, lo divides entre 30 y ese es el salario diario. Al dividirlo entre 30 lo multiplicas por 15 y te da el salario o te da estos 15 días y tú se lo depositas. Y así lo vas a hacer cada trimestre, o sea, abril a junio, igual. Y así sucesivamente cada trimestre tú vas a hacer eso. Cada año, adicionalmente, cada año, fíjate, adicionalmente, y después de este es el B. El A es el que le acabo de explicar. El B es adicionalmente, y después del primer año de servicio, o sea, después que se cumple el primer año, el patrono depositará a cada trabajador 2 días de salario adicional por cada año que se va acumulando. O sea que el primer año le va a depositar 2 días más de salario. O sea, además de los 15, 15, 15 y 15 que lleva, o sea, lleva 4 veces 15 porque empezó en enero y en diciembre se cumple un año. Ella lleva acumulado 60 días. Y le vas a sumar 2 más, 2 días el primer año. El siguiente año otra vez vuelve a darle 60 más, ya lleva 120 evidentemente, pero 60 de este año, y le vas a sumar 4, porque son 2 días adicionales cada año, y así sucesivamente. El siguiente año otra vez lleva 60 es de cada trimestre, ¿no? No es 60 adicional, sino 15, 15, 15, 15, más 6. Y así sucesivamente, si la persona llegase a tener 15 años, porque es acumulado hasta 30 días cuando lleves 15 años, que sería 60 más 30, pues serían 2 días por cada año, serían 30. Hasta ahí ya se queda, ya no sigue aumentando. O sea, el siguiente año, otra vez sería 60 más 30. Y ahí se quedó el aumento del día adicional. O sea, el día adicional llega hasta 30 días adicionales. Eso significa que una persona que tiene 15 años trabajando en la empresa, cada año va a recibir 3 meses, o va a recibir, que va a quedar indepositado 3 meses de antigüedad. O sea, cada año se acumulan 3 meses de sueldo. Entonces, una persona que se va, ya sea por causa justificada o injustificada, tiene todo ese acumulado, que es lo que le corresponde. Sin embargo, cuando va a darle eso, fíjense que en el punto C establece cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa, tú vas a hacer un cálculo adicional. Fíjate qué vas a hacer tú.
vas a agarrar el último salario y vas a multiplicar esos 30 días, o sea, ese salario de 30 días, por la cantidad de años que tiene la persona. Si la persona tiene trabajando 10 años y él ahorita que se va está ganando 1.000.000 de bolívares, tú vas a multiplicar ese 1.000.000 de bolívares por 30. Por 30, no, perdón, por 10, que son los 10 años de trabajo que acabo de decir, 10 años. Y una vez que calculas eso, sacas el total y lo comparas con el acumulado. El que más tiene es el que le vas a dar. Si el acumulado que lleva cada mes genera más dinero, es el que le va a dar. Si este da más, es el que da. No los dos, es uno de los dos. Muy importante que sepan calcular eso, porque tanto para ustedes como trabajadores o para ustedes como jefes, deben saber cómo calcular o tener una idea de cómo calcular en el momento que tú te bajes y no te estén metiendo gato por tierra, no estén inventando nada. Okay. Ese es el simple, el pago simple. Bueno, se agarra todos los años que tú tienes en la empresa y le multiplicas por tu sueldo. Si tú ganas 1.000.000 de bolívares y tienes 5 años, pues 5 por 1.000.000. Si tienes 15 años, pues 15 por 1.000.000. Y eso lo vas a comparar con acumulado que va siendo trimestre con trimestre más todos esos años, ¿no? En una época de poca inflación, se supone que a partir más o menos del quinto o del sexto año ya es mejor el acumulado. Evidentemente, en una empresa, en un país de poca inflación, las curvas más o menos se unen entre el 4 y el quinto año y empieza a ser mejor el acumulado. Pero antes de 3 y 4 años es mejor el multiplicar la cantidad de años por el sueldo. Claro, en un país de inflación, lo que te pagaban hace 15 años no es ni un bolívar, no vale nada. Entonces ese acumulado no tiene ningún sentido. Es preferible que me pagues el sueldo que tengo ahorita multiplicado por los 15 años que tengo en la empresa. ¿Ven? Ese es el concepto de la liquidación como tal. Ese dinero que está acumulado, tú no lo puedes en teoría tomar, no lo puedes agarrar, aunque es tuyo, te lo ponen en una cuenta de fideicomiso, y la cuenta de fideicomiso es una cuenta que está a tu nombre, pero que tú no puedes mover sin la autorización del que la abrió. Y eso es para asegurar de que cuando tú te vayas de la empresa, tú tengas una cantidad de dinero. Ese es el concepto. Ahora bien, hay algunas excepciones que están en el artículo 144, acá están, en el 144, que son unas excepciones por las cuales la ley te permite, porque no es porque el patrono te lo quiere dar, es que la ley te lo prohíbe, tú no puedes tocar ese dinero. Pero hay unas excepciones en las cuales la ley te permite agarrar hasta el 75% de lo que tienes acumulado en esa garantía de antigüedad. O sea que si tú tienes a tu dealer, le puedes preguntar a la empresa donde tú trabajas, tú tienes derecho a preguntar, mira, ¿cuánto tengo yo acumulado hasta el día de hoy de prestación social? Y dice, bueno, tú tienes acumulado 50 millones. Ah, bueno, tú sabes que si tú necesitas, por ejemplo, remodelar algo, comprar algo, alguna de las cosas que están acá, ¿no? Ya vamos a ver las excepciones. Si está dentro de las excepciones, tú sabes que tú puedes pedirle a la empresa, mira, yo quiero que tú me adelantes, por ejemplo, el 50% de esos 50 millones de bolívares. Dame 25 millones. Claro, la empresa te va a decir, bueno, tú solamente puedes con estas 4 cosas. Una, si tú vas a construir, adquirir, mejorar o reparar la vivienda. Si tú vas a comprar una vivienda y tú necesitas 25 millones para un inicial, por ejemplo, o vas a reparar, porque mira, se te rompió un baño y tú quieres repararlo y no tienes la plata, tú puedes, claro, tienes que justificarlo con facturas, de manera, porque la empresa se quiere cuidar, guardar las espaldas. Liberar la hipoteca, por ejemplo, cuando hablamos de hipoteca, si quieres pagar lo que resta de una deuda cuya hipoteca sea la vivienda de propiedad, ¿no? propia del trabajador. La tercera es inversión en educación para él, ella o su familia. Si tú tienes que pagar, por ejemplo, la universidad
de un hijo tuyo, o propiamente tuya, tu propia universidad, de tu esposa o tu esposo. Entonces te permite también adelantar hasta el 75%. No todas las prestaciones están acumuladas, pero hasta el 75%. Y también de gastos de atención médica y hospitalaria para él, ella o su familia. Cualquiera de estas cuatro, si se encuentran dentro de estas cuatro, tú puedes solicitar un adelanto de ese acumulado de las prestaciones sociales. Si está por fuera, te quiero comprar un carro, por ejemplo, no está permitido. Ah, bueno, si tú quieres hacer una trampa y tú le dices que tú le vas a firmar ahí donde que eso es para un trabajo, bueno, son trampas. Yo estoy diciendo de lo que debe ser. ¿Sí? Pero el patrón no te lo puede negar. Te puede decir, no, mira, para un carro yo no te lo voy a dar porque eso está prohibido. Okay. Importante es saber lo que la ley te permite y lo que no te permite. Pues la trampa que tú quieras hacer es un problema tuyo. No debería, pero es un problema de ustedes. Esto es importante que lo sepan. Los herederos o herederas tienen derecho a las prestaciones. Si una persona que está trabajando se muere, ese dinero no se pierde. Ese es un dinero que como tal, que pertenecía hasta ese día, como si estuviera despidiéndose. Pues. En ese momento es como un despido. Evidentemente no le va a pagar liquidación doble porque no es culpa del trabajador ni es culpa del patrón. Se ha muerto la persona. Y entonces esa liquidación que está acumulada, o si es más con el segundo método, se lo va a dar a los herederos, ¿okay? Que son hijos e hijas, esposo o esposa, bueno, en el caso viudo o viuda, ¿no? Si no existen, está el padre, si los herederos universales son hijos y cónyuge. Si no existen hijos ni cónyuge, y además hijos de cualquier forma, no es solamente los hijos del matrimonio, o sea, hijos por fuera, ese hijo por fuera tiene derecho también a esa herencia. Ahora, si no existen ni hijos ni cónyuge, entonces entran los padres de la persona y, por último, los nietos. ¿Okay? Claro, aquí dice si son huérfanos, porque si no son huérfanos tienes a tu hijo. Entonces ya vimos que hijo está aquí, ¿no? Dime, Cristian. Profe, una duda. Dice nietos huérfanos. Supongamos que tu hijo se muere, pero tus nietos todavía tienen a su madre. ¿Se consideran huérfanos? Sí, porque es huérfano de la línea. Ok, ok, Son huérfanos de la línea de herencia. ok. La herencia es una persona que está acá, aquí está el esposo, la mujer y el hombre, y tienen dos hijos, y por ejemplo este tiene un hijo por fuera, y este es 3 hijos del matrimonio. Entonces, esto en general de la herencia, no estoy hablando nada más de esto, en general para que sepan cómo se trabajan las herencias, ¿ok? Cuando digamos que muere esta persona, muere el esposo, el 50% es de la mujer, eso no lo toca a nadie, siempre. Igual que si se muriera la mujer, el 50% del esposo. Lo que se sucede o lo que se hereda es el 50% que corresponde al esposo, como si hubiese una separación de cuerpo. Este 50% no se lo toca a nadie, este es de ella. Este 50% se iba a dividir entre 5 partes. O sea que aquí le corresponde un 10% a este hijo por fuera en la misma proporción, este es un 10%, este es un 10%, este es un 10%, y a la esposa también le corresponde un 10%, si está casado, si está separado o no, si está divorciado o no. Por lo tanto, la esposa al final se va a quedar con un 60% y cada hijo con un 10%. ¿Okay? Si fuese caso contrario, de que, por ejemplo, la esposa es la que tiene el hijo por fuera, digamos, este hijo no está acá, sino es la esposa que tiene un hijo por fuera, este no entra en la herencia. Entonces, en este caso sería 12,5 cada uno.
y la esposa tiene un 12,5. Porque este no es hijo del heredero. Ese no es hijo. Entonces, heredan solamente los esposos, cónyuges, ¿no? En general, y los hijos, hijos de cualquier forma. Y todo en proporciones iguales. A menos que haya un testamento, y si hay un testamento, entonces, claro, si la persona deja una cantidad diferente a cada hijo, pues bueno, eso es legal, pues, ¿no? Eso ya depende de la voluntad de la persona. Sin embargo, en Venezuela hay una figura que se llama la legítima, donde al menos el 50% tú no lo puedes testar. El 50% de tu porcentaje, o sea, de ese 50%, la mitad de tus bienes es obligatorio para tu familia directa. Hay países en los que tú puedes testar todo a quien te dé la gana. O sea, tú dices, bueno, yo quiero dejar todo a mi gato. Ah, bueno, se lo puedes dejar a tu gato, si quieres. Pero aquí no, si tú haces un testamento donde le quieres dejar todo a otra persona que no tiene nada que ver con tus hijos o esposa, a menos que no tenga hijos o esposa, evidentemente. Pero si tienes esposa e hijos, al menos el 50% es obligatorio para ellos, si no están en el testamento. El otro 50% se lo puedes dejar a quien tú quieras. Bien. Vamos a saltar a las vacaciones. Es el punto que nos falta aquí. Bueno, este punto es importante antes de mí que lo tenga es la jornada de trabajo, ¿no? El artículo 177 te da los límites de las jornadas, ¿no? Te dice que es una jornada diurna, es los límites, te lo dice. O sea, diurno se considera después de las 5 y antes de las 7. Acuérdense por qué es importante saber eso, porque están las horas nocturnas que son más caras, hay que pagarlas más caras, ¿no? Entonces, si una persona trabaja dentro de este horario de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, que no puede exceder 8 horas, acuérdense que la Constitución establecía que 8 horas es lo máximo, por lo tanto la ley no puede ir en contra de la Constitución. Entonces dice 8 horas máximo, ni 40 horas semanales. O sea, no significa que yo trabajo 8 horas diario todos los días, incluyendo sábado y domingo. No, porque si tú incluyes todos los días van a ser más de 40 horas. O sea, solamente 5 días máximo, 8 horas diarias. Y tienen que estar dentro de este horario. Luego, la jornada nocturna se considera desde las 7 de la noche a las 5. Y también hay jornadas mixtas. Entonces, que las jornadas mixtas, pues una persona que empieza a trabajar de día y termina trabajando de noche, entonces son las jornadas mixtas. Y esas jornadas mixtas no puede exceder de 7 horas y media. En la nocturna no puede exceder de 7 horas. O sea, el que trabaja de noche no puede trabajar más de 7 horas, pagándole igual. O sea, me refiero dentro del sueldo que tiene, no se considera que 7 horas falte una hora de trabajo, sino que esa es la jornada completa. Después que están los límites de las jornadas extraordinarias también, porque no es porque tú le quieras poner horas extraordinarias a todo lo que le da gana, no, además que son opcionales. Una persona no está obligada a trabajar a horas extraordinarias, a menos que sea algún tipo de emergencia, algún tipo de cuestiones provisionales que tengas que hacerlo, pero en condiciones normales no tiene que trabajar en jornadas extraordinarias. Las extraordinarias son de carácter eventual o accidental, salvo para entender imprevistos o trabajos de emergencia. Y no podrá ser más de 10 horas diarias en general, o sea, incluidas las horas laborales normales, o sea, son 8 más 2 extraordinarias, o sea, tú no puedes poner a una persona a trabajar en teoría más de 2 horas adicionales, ni tampoco puede ser más de total de 10 horas a la semana, ni de 100 horas al año. Bien, seguimos.
Los días hábiles de trabajar. Esto es muy importante. ¿Quiénes son los días hábiles? Entonces, fíjense que los días hábiles te establece que son todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los feriados. Y después te establece qué son los feriados, ¿no? Los feriados son, a los efectos de la ley, ¿no? Los domingos son feriados, por lo tanto no son días hábiles. El 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo. Piensa que el miércoles no, ni Semana Santa completa, solamente jueves y viernes. 1 de mayo, 24, 25 de diciembre y 31 de diciembre. Estos son los días feriados. Y luego los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales. La Ley de Fiestas Nacionales es una ley que tiene 3 o 4 artículos, pequeñita. Y ahí te dice las fiestas nacionales son, entonces ahí te establece la que todos conocen, ¿no? El 5 de julio, el 5 de junio, el 24 de junio, perdón, 5 de julio, junio no, 5 de julio, 24 de julio, 24 de junio, 19 de abril, 12 de octubre, creo que no se me falta ninguna. Esas son las fechas nacionales, de fiesta nacional. Y por último, los que se hayan declarado se declaren festivos por el gobierno nacional, por los estados o por las municipalidades hasta un límite total de 3 por año. O sea, el presidente, por ejemplo, puede decretar un día festivo, máximo 3 por año, cuando, por ejemplo, ha ganado algunas cosas. Bueno, mañana no es día laboral, bueno, lo puede hacer durante igual el gobernador o un alcalde de manera regional. ¿Okay? También hay fiestas regionales, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, el día de la Chiquinquirá, el día de la Chinita de Maracaibo, un día de fiesta, pero eso nada más en la zona del Zulia, o la Virgen del Valle en la zona de Oriente, cosas así, eso no involucra a todo el país, eso son fiestas regionales. Ok, las vacaciones, el artículo 189. Bueno, en realidad no es el 189, el que nos interesa, que es el del cálculo, es el 190, que es el que establece las vacaciones. Cuando un trabajador, esto es importante para el cálculo de las vacaciones, cuando un trabajador cumpla un año de trabajo ininterrumpido, después de un año, puede disfrutar de un periodo de vacaciones remuneradas de 15 días hábiles. 15 días hábiles. ¿Ok? Acuérdense que ya vimos en el artículo anteriores cuáles son los días hábiles. Si tus vacaciones están dentro de una serie de días hábiles, no hábiles, por ejemplo, si están dentro de carnaval, ese lunes y martes no lo cuentas. Cuenta solamente si tus vacaciones empiezan en carnaval, por ejemplo, el día anterior al carnaval, el viernes. Entonces, lunes, sábado, domingo, lunes y martes no cuenta. Empieza a contar tu primer día el miércoles, jueves, viernes. Después el sábado y domingo tampoco cuenta. Después lunes, martes, miércoles son 5. Ya van 8 días y ya llevas 2 semanas. 8 días y así sucesivamente, ¿no? Cuando cumples los 15 días hábiles, pues se te acaban tus vacaciones. Luego, cada año adicional, tú le vas a sumar un día a tus vacaciones. Por eso esto todo se hace para ser estable en un trabajo. Fíjense lo mismo las prestaciones. No es lo mismo que tú tengas 15 años, cada año vas a tener un mes más. Claro, en época de inflación de repente no ves tanto, pero en época normal tienes un año más, tienes un mes más cada año, a que si tú cortas un trabajo y te vas para otro, ganando prácticamente lo mismo. No tiene sentido. Lo mismo las vacaciones tú vas acumulando un día más cada año. Una persona que tiene 10 años en la empresa, tiene además de sus 15 días hábiles, tiene 10 días más de vacaciones hábiles. O sea que esa persona al tener 10 años en la empresa tiene 25 días hábiles de vacaciones, hasta un máximo de 30. O sea, máximo 15 y se detiene también. Entonces, una persona que tiene 15 años en una empresa, todos los años va a tener 30 días hábiles de vacaciones. Que eso es casi 50 días entre vacaciones. Entre los días no hábiles son casi un mes y medio, un poco más de un mes y medio cada año. A una persona que está empezando que solamente tiene 15 días hábiles. Y esas vacaciones se tienen que pagar, son pagadas. Te pagan el dinero antes de irte de la vacación. Y aparte hay un bono, además de pagarte eso, está el bono vacacional, que es el artículo 192, que te van a pagar el equivalente a 15 días de salario cuando te vas de vacaciones. O sea, además de tus 15 días hábiles de vacaciones, que incluyen los sábados y domingos,
aquí te van a dar 15 días de salario. 15 días nada más, aquí no incluye sábado y domingo, son 15 días, un bono. Y un día más cada año. Entonces, si tienes 10 años, te van a pagar 25 días de salarios adicionales, un bono adicional que te van a dar. ¿Ok? Bien. A partir de aquí empiezan modalidades especiales que no las vamos a leer, como yo le dije, son, especiales son, digamos, tipos de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, de trabajadores que hacen labores para el hogar, de servicio, por ejemplo, o trabajadores a domicilio, o que son regímenes especiales, por ejemplo, trabajadores de un buque. No es lo mismo un trabajador de un buque que un trabajador en una ciudad, porque en un buque tú siempre estás en el trabajo, o sea, no tienes que agarrar ningún tipo de transporte mientras estás navegando. Entonces son casos especiales. Los que trabajan, por ejemplo, en el campo, que son, depende de la época, los trabajadores del campo, trabajadores menores, aunque menor de edad ya se va hacia la ley de la norma, pero aquí hay un particular, después se va para la especial, ¿no? Trabajadores de deporte, los que trabajan en deporte, no son las jornadas iguales, o sea, la forma de manejarse, no pueden estar de acuerdo a un trabajo común y corriente porque no cumple un horario como tal, ¿no? No sé cómo trabajan los deportistas profesionales, pero evidentemente no debe ser un trabajo con horarios similares. Aparte que pueden tener juegos en cualquier momento. Trabajadores agrícolas, trabajadores de transporte, terrestres, aéreos, las aeromosas, los sobrecargos, pilotos. Todo ese tipo de trabajadores, que eso no lo vamos a leer, simplemente quiero que sepa que estén ahí. Tripulación. Hay algo simpático aquí. Tripulación por cuarentena, mi artículo 157. La tripulación estará obligada a permanecer a bordo en los casos en que el buque haya sido declarado en cuarentena. Bueno, aquí estamos en el buque de Venezuela, en cuarentena. Prohibición de despido, fíjate casos particulares. Mientras el buque esté en el mar, no podrá despedirse un trabajador, evidentemente. ¿Cómo haces para despedirlo si está en medio del mar? Entonces, claro, tiene que manejarse de otra forma, ¿no? O imagínate que llegas a un país que no es el país, bueno, ya estás botado fuera, quédate tú ahí, estás en, no sé, estás en Bulgaria, ¿no? Te quedaste, no, pero yo no soy de aquí, te quedaste, estás despedido. No puedes hacer eso. Claro, tiene que ser. Evidentemente que estas leyes son para barcos con bandera venezolana. Un barco que tiene una bandera de otro país se rige con otras leyes. Estos son barcos o aviones que tienen bandera venezolana, que significa que están registrados en el país. ¿Bueno? Bien, vamos a saltarnos entonces todo esto y motorizados y motorizadas, trabajadores culturales, cantantes, por ejemplo, músicos, teatro, esas cosas. Solamente de esta parte, un poco más adelante, vamos a leer todo lo que tiene que ver con la mujer embarazada, que eso sí es importante. Y eso es la protección de la familia aquí, ¿no? El artículo 331 es muy importante porque el artículo 331 es la protección a la maternidad, ¿no? Entonces, el proceso social del trabajo debe, de alguna manera, apoyar y proteger al padre-madre en el momento del embarazo, ¿no? Fíjense, prohíbe exigir exámenes médicos en el momento que la mujer esté aspirando a un trabajo. Sin embargo, eso muchas veces no lo cumplen y hay que tomar en cuenta que está prohibido. No te pueden a ti exigir, mira, me dan una prueba de embarazo para empezar a trabajar. Pero bueno, si una trabajadora en estado de gravidez que está embarazada estará exenta de realizar cualquier tipo de tarea o actividad que pueda poner en peligro su vida o la de su hijo. O sea, no puede hacer, por ejemplo, trabajos pesados o trabajos que no son normales en una mujer embarazada, ¿no? Es importante que lo sepan las mujeres, este es un derecho. Esto no es un regalo que te está dando la empresa, es un derecho que ustedes tienen como mujeres y que lo tienen que aplicar. Fíjate, la trabajadora de estado de gravidez, el 335, votará una protección especial de inamovilidad, lo que le había dicho, desde el inicio del embarazo hasta 2 años. Le dije 1 año, disculpen, es 2 años. La ley anterior era 1 año y la tenía en mente que era 1 año, esta aumentó a 2 años. O sea que durante el tiempo de embarazo más 2 años no te pueden despedir sin causa.
¿Ok? Y en el caso de niños que, que tú adoptas, hay algo parecido. ¿Ok? En el caso de colocación familiar, que es la adopción de niños menores de 3 años, si el niño que estás adoptando es menor de 3 años, entonces también tienes una movilidad de 2 años. Si el niño es mayor de 3 años, no aplica. ¿Ok? Porque supone que es para proteger más al bebé. El descanso pre-postnatal. La trabajadora en estado de gravidez tiene un derecho a un descanso de 6 semanas antes del parto y 20 semanas después. O por un tiempo mayor si hay alguna causa de enfermedad, eso es lógico. Esto significa 6 antes y después. Sin embargo, eso es movible. Hay mujeres que prefieren, que se sienten bien y prefieren trabajar hasta casi el mismo día. Ya está saliendo el bebé, mira, ya tengo que irme. Y así tiene el total de 6 semanas más 20, o sea, las 26 completas después del bebé. Muchas mujeres prefieren eso. Hay otras que se sienten mal y bueno, se tienen que ir antes. Pues. Fíjate aquí la acumulación del descanso prenatal. Cuando la trabajadora no haga uso de todo el descanso prenatal, entonces puede usarlo después. Acumular el periodo de descanso postnatal. Esto es algo nuevo de esta ley, la licencia de paternidad por paternidad. En la ley anterior no existía esto, o sea, el padre también tiene derecho a un descanso, a una licencia especial, y estas son licencias remuneradas. En el caso del padre, solamente por 14 días después del nacimiento del hijo o la hija. ¿Ok? El padre también tiene ese derecho, pero solamente 14 días, 2 semanas. Bueno, dicen no es mucho, bueno, pero está bien, pero antes no tenía nada, ¿no? Y por lo menos las primeras 2 semanas puede compartir con su esposa y sus hijos. ¿Okay? Y también gozará de protección y inamovilidad, el padre también, durante 2 años. En el caso de adopción, la trabajadora también tendrá derecho a un descanso de maternidad de 26 años, en ese caso después de adoptar al niño, ¿okay? Siempre y cuando sea menor de 3 años. Bien, bueno, hay otras cosas, pero eso es lo más importante.